En la Ciudad de México, en un edificio de cristal que reflejaba las luces nocturnas, un hombre observaba la inmensidad urbana. Su nombre era Esteban Aguilar, un empresario que había construido un imperio en los sectores de energía renovable y tecnología. A los 47 años, Esteban era considerado uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Vivía rodeado de lujo, coches importados, mansiones en Cancún y Miami, invitaciones a cenas exclusivas con políticos y artistas. Pero esa noche, al firmar un contrato que ampliaría aún más su fortuna, no sintió ganas de celebrar. Mientras sus socios celebraban, Esteban se retiró a la terraza de la azotea. El viento frío le golpeaba el rostro, y el sonido distante de las bocinas se mezclaba con sus recuerdos más dolorosos. Porque detrás de la imagen de hombre de negocios implacable, había un pasado que nunca había conseguido enterrar. Esteban había crecido en Oaxaca, en el sur de México, en una comunidad sencilla donde la vida estaba marcada por el trabajo duro y la falta de recursos. Allí había conocido la verdadera cara de la desigualdad. Cuando tenía solo 13 años, perdió a su mejor amigo, Carlos, por una infección que podría haberse tratado con antibióticos comunes. La familia de Carlos no tenía dinero y el hospital público estaba sin existencias. Meses después, le tocó el turno a su prima Isabel, que sufría de epilepsia. Los medicamentos de uso continuo costaban más de lo que la familia podía pagar. Una crisis fulminante se la llevó. A los 16 años, esas pérdidas no eran recuerdos distantes. Para Esteban eran cicatrices profundas. Incluso después de conquistar millones, la imagen de Carlos e Isabel en sus últimos días volvía como fantasmas en noches silenciosas. La riqueza le daba acceso a médicos particulares, tratamientos de última generación y farmacias siempre abastecidas. Pero él sabía que, para millones de mexicanos, la realidad era la misma de su infancia: elegir entre comer o comprar un medicamento. Esa noche, con la ciudad iluminada ante sí, Esteban se hizo la pregunta que intentaba evitar hacía años. ¿Cuál era el sentido de acumular tanto cuando vidas seguían siendo desperdiciadas por falta de acceso a medicamentos básicos? Podría seguir ampliando su imperio, viajando por el mundo, rodeado de lujo y aplausos. Pero el recuerdo de Carlos e Isabel no le permitía paz. Era como si cada contrato firmado, cada cifra añadida a su fortuna, viniera acompañada de la misma acusación silenciosa. ¿Y los que murieron sin oportunidad? Fue en ese conflicto íntimo que nació una idea audaz, casi impensable para alguien de su posición: crear farmacias sociales, lugares donde los medicamentos esenciales estarían al alcance de todos, independientemente de su condición financiera. Un proyecto que confrontaría intereses poderosos, amenazaría monopolios y atraería críticas feroces. Pero Esteban sabía que no tenía elección. Su vida no podía seguir siendo solo sobre dinero. Necesitaba ser sobre justicia. Lo que estaba a punto de suceder no era un acto de filantropía pasajera, sino una revolución silenciosa destinada a devolver la dignidad a miles de familias. La historia que comienza aquí no es solo sobre un millonario. Es sobre un hombre que decidió transformar su dolor en propósito. Y quizás sea también un llamado a todos nosotros. ¿Hasta qué punto aceptamos convivir con injusticias que cuestan vidas? Esteban Aguilar nació en Oaxaca, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y marcado por el contraste entre tradiciones ancestrales y la pobreza que parecía eterna. Hijo de un carpintero y de una maestra de primaria, creció en una casa sencilla de adobe, donde el viento frío de la sierra pasaba por las grietas de las paredes. Sus padres nunca tuvieron lujo, pero le enseñaron valores que cargaría toda su vida: trabajo, honestidad y solidaridad. Desde pequeño, Esteban aprendió que la vida en el interior era dura. Los ingresos de la familia apenas alcanzaban para mantener a 3 hijos, y la salud era un privilegio distante.
El puesto médico de la comunidad funcionaba de forma precaria, con estantes vacíos y profesionales sobrecargados. Muchas veces, cuando alguien enfermaba, la única salida era viajar horas hasta la capital. Para las familias pobres, eso significaba la diferencia entre vivir y morir. Fue en este escenario que Esteban construyó sus primeras amistades. Junto a Carlos, su vecino de infancia, pasaba las tardes jugando al fútbol en un campo de tierra. Los dos soñaban en grande. Uno quería ser ingeniero, el otro jugador profesional. También estaba Isabel, su prima, a quien le encantaba dibujar flores en los cuadernos escolares. Reían juntos, compartían meriendas sencillas y creían que el futuro podía ser mejor. Pero la realidad fue más cruel que cualquier sueño infantil. Cuando Esteban tenía solo 13 años, Carlos se enfermó. Una neumonía comenzó con tos leve, pero rápidamente se agravó. El padre del chico, albañil sin contrato, intentó conseguir atención, pero el puesto médico no tenía antibióticos. En el hospital público de la capital, le dijeron que los medicamentos estaban agotados. La única opción era comprar en una farmacia privada, pero el precio era equivalente a más de un mes de salario. Esteban nunca olvidó la mirada desesperada de Carlos, acostado en una cama improvisada, luchando por respirar. Días después, la noticia de la muerte de su amigo se extendió por el vecindario. Para Esteban fue como si el suelo hubiera desaparecido. No entendía cómo alguien tan lleno de vida podía haber sido vencido por algo que tenía solución sencilla. Poco tiempo después, la tragedia volvió a golpear. Isabel, su prima de 16 años, sufría de epilepsia desde la infancia. Los médicos le habían recetado medicamentos de uso continuo, pero la familia no podía afrontar el coste. Entre comprar comida para sus hermanos menores y mantener el tratamiento, la elección siempre recaía en la supervivencia inmediata. Una mañana, Isabel tuvo una crisis más fuerte que las anteriores. La ambulancia tardó en llegar. Cuando finalmente fue atendida, ya era demasiado tarde. Estos 2 episodios marcaron profundamente a Esteban. Poco a poco, la alegría típica de la infancia fue siendo sustituida por una conciencia amarga. La pobreza no era solo falta de bienes, era también una sentencia de muerte silenciosa. En su comunidad, la vida valía menos que el precio de un medicamento. Esteban se prometió a sí mismo que nunca olvidaría. Mientras muchos amigos se conformaban con la idea de que era a sí mismo, él comenzó a nutrir dentro de sí una indignación creciente. Era como una llama silenciosa que lo impulsaba a estudiar más, a buscar oportunidades que pudieran sacarlo de ese ciclo. Con esfuerzo, disciplina y la insistencia de su madre, que creía en el poder de la educación, Esteban consiguió una beca en una escuela técnica de la capital. Allí descubrió el mundo de los números, la ingeniería y la tecnología. Su mente aguda llamaba la atención de los profesores y su determinación lo hacía superar las barreras impuestas por su origen humilde. Pero incluso viviendo en otra realidad, los recuerdos de Carlos e Isabel lo acompañaban. A cada clase, a cada nuevo aprendizaje, se preguntaba, ¿cómo usar todo eso para que otros niños no murieran como sus amigos? Mientras sus compañeros soñaban con carreras lucrativas, Esteban aún cargaba la marca de las pérdidas. No hablaba de ello con frecuencia, pero era como un tatuaje invisible en su alma. Cada vez que pasaba frente a una farmacia llena, recordaba la impotencia de los padres de Carlos. Cada vez que veía a alguien con un medicamento sencillo en la mano, recordaba la ausencia que le costó la vida a Isabel. Esas cicatrices moldearon su carácter, lo volvieron resiliente, pero también inquieto. Él sabía que necesitaba triunfar en la vida, no solo para sí mismo, sino porque quería probar que un chico de Oaxaca podía romper barreras. Aún no tenía idea de cómo lo haría, pero cargaba dentro de sí la certeza de que algún día enfrentaría de frente la injusticia que le había robado a sus amigos. Ese era el inicio de un viaje que lo llevaría a ser uno de los mayores millonarios de México.
pero sobre todo sería también el inicio de la construcción de un propósito que cambiaría para siempre el destino de miles de personas. Cuando dejó Oaxaca para estudiar en la capital, Esteban Aguilar solo llevaba una pequeña maleta y la convicción de que no volvería a vivir aprisionado por las mismas limitaciones que marcaron su infancia. La beca era la oportunidad que transformaría su vida, y él sabía que no podía desperdiciarla. En la Ciudad de México, la realidad era otra. El ritmo acelerado, el tráfico caótico, las multitudes siempre apresuradas, todo contrastaba con la tranquilidad de las montañas de su tierra natal. Al principio, se sintió desplazado, casi invisible en medio de tanta gente, pero su disciplina e inteligencia pronto comenzaron a abrir puertas. En la escuela técnica, destacaba en matemáticas y ciencias. Los profesores veían en él un talento raro, alguien capaz de ver soluciones creativas para problemas complejos. Aún así, Esteban sabía que solo el talento no bastaba. Trabajaba por la noche en restaurantes y talleres mecánicos para pagar parte de los gastos que la beca no cubría. Dormía poco, estudiaba mucho y soportaba el cansancio con el recuerdo de Carlos e Isabel. Fue en este periodo que descubrió su pasión por la tecnología. Fascinado por los ordenadores y las telecomunicaciones, pasaba horas en laboratorios, desmontando equipos, aprendiendo a programar e imaginando cómo aquello podía cambiar el mundo. No tardó en conseguir unas prácticas en una pequeña empresa de software. Allí comenzó a recorrer el camino que lo llevaría a la fortuna. A los 23 años, después de terminar sus estudios, Esteban lanzó su primera startup. En una pequeña oficina alquilada, con 2 compañeros de curso, creó una plataforma de comunicación dirigida a empresas que querían reducir costes. Al principio, nadie creía en el proyecto. Faltaba inversión, sobraban dificultades, pero la determinación era mayor que los obstáculos. Esteban llamaba puerta a puerta, presentaba la idea a empresarios y aceptaba oír más noes que síes. El primer contrato cerrado fue con una empresa de transporte de tamaño medio. Poco después llegaron otras empresas. En pocos años, la plataforma ganó fuerza en el mercado mexicano, atrayendo a inversores extranjeros. Esteban comenzó a expandirse, abriendo filiales y diversificando los servicios. Con solo 30 años ya era millonario. El chico de Oaxaca, que había conocido el dolor de la pobreza, ahora circulaba en cenas con ejecutivos, volaba en jets privados y era citado en revistas de negocios como ejemplo de innovación mexicana. Pero Esteban no se detuvo ahí. Con visión estratégica, invirtió en energía renovable, aprovechando el potencial solar y eólico de México. Compró terrenos, firmó acuerdos con gobiernos locales y construyó parques que transformaron la matriz energética de la región. Este movimiento multiplicó su fortuna y consolidó su nombre entre los grandes magnates de Latinoamérica. De repente, su vida era un desfile de lujo. Coches de marcas europeas ocupaban su garaje. Mansiones en Cancún y en Los Cabos se convirtieron en refugios exclusivos. En Madrid compró un apartamento frente al Retiro. En Nueva York, un loft en Manhattan. Viajaba en clase ejecutiva o en su propio avión privado. Se hospedaba en hoteles de 5 estrellas y participaba en eventos donde el champán parecía nunca acabar. Los periódicos lo retrataban como símbolo de éxito, e inversores lo seguían con entusiasmo. Muchos veían en él solo a un hombre ambicioso que sabía multiplicar la riqueza. Pocos conocían el silencio que cargaba cuando se apagaban las luces, porque incluso en la cima, Esteban Aguilar no olvidaba sus orígenes. Mientras brindaba en fiestas de gala, recordaba las noches en Oaxaca, el dolor en el rostro de la madre de Carlos, la desesperación de la familia de Isabel. Él sabía que, detrás de cada cifra millonaria, seguía existiendo un país donde los niños morían por no tener acceso a un medicamento sencillo. Ese contraste lo carcomía.
A medida que su fortuna crecía, también crecía su inquietud. El México que veía desde las ventanas de sus áticos era un México dividido. Barrios ricos y relucientes de un lado, comunidades enteras sin saneamiento básico del otro. Y en medio de ese abismo estaba siempre la misma cuestión: ¿cómo permitir que las vidas se desperdicien mientras algunos acumulan más de lo que jamás podrán gastar? Sus asesores le aconsejaban invertir en más negocios, expandirse internacionalmente, competir con magnates de Estados Unidos y Europa. Esteban sonreía, aceptaba los consejos, pero en silencio alimentaba otra idea. Él sabía que necesitaba algo más grande que contratos millonarios. Necesitaba un propósito que diera sentido a su trayectoria. El lujo lo rodeaba, pero ya no lo llenaba. Las cenas eran repetitivas, los viajes perdían el encanto, los aplausos sonaban vacíos. En su interior, Esteban Aguilar sentía que estaba viviendo la mitad de una vida. La otra mitad solo podía comenzar cuando enfrentara la herida abierta que lo acompañaba desde su juventud. Fue en este punto de su ascenso que comenzó a esbozar, aún en secreto, el proyecto que lo cambiaría todo: crear un sistema de farmacias sociales que romperían la lógica de exclusión. Tenía recursos, influencia y conocimiento. Solo le faltaba valentía para desafiar al propio mundo que lo había consagrado. Mientras Esteban Aguilar multiplicaba su fortuna, millones de mexicanos libraban batallas silenciosas todos los días. Era un país de contrastes extremos. Ciudades modernas, con rascacielos relucientes, coexistían con aldeas donde la gente aún caminaba kilómetros para tener acceso a agua potable. Para la élite, salud significaba clínicas privadas, médicos renombrados y tratamientos importados. Para la mayoría, significaba rezar para no enfermar. Las estadísticas eran frías, pero la realidad era aún más cruel. Las investigaciones apuntaban a que casi la mitad de la población mexicana tenía dificultades para comprar medicamentos de uso continuo. Para enfermedades sencillas, el sistema público frecuentemente fallaba. Para enfermedades graves, la situación era desesperadora. En muchas casas, los medicamentos eran racionados como si fueran tesoros, comprimidos, partidos por la mitad, dosis espaciadas más allá de lo recomendado, niños que recibían solo cuando la fiebre superaba los límites. Esteban comenzó a acercarse a estas historias de manera discreta. Aunque aún no era un activista declarado, mantenía contacto con comunidades a través de proyectos sociales puntuales que financiaba. Fue en esos encuentros que escuchó relatos que lo marcaron para siempre. En un pueblo de Chiapas conoció a María, una madre soltera de 28 años, cuyo hijo de 6 sufría de asma. El tratamiento era demasiado caro para su trabajo de limpiadora. Ella contaba que, en las crisis, pasaba noches despierta, abanicando a su hijo con un pedazo de cartón, intentando calmarlo hasta que la respiración volviera. Cada ataque era una ruleta rusa. Podría pasar o podría terminar en tragedia. En Oaxaca, escuchó la historia de don José, agricultor de 63 años con diabetes. Los médicos le habían recetado insulina, pero el precio era incompatible con sus ingresos. La solución era improvisar con tés y dietas, mientras la vista se deterioraba y los pies comenzaban a presentar heridas. Don José no se quejaba de sí mismo, pero confesaba que tenía miedo de convertirse en una carga para la familia. En la Ciudad de México conoció a Ana, una joven de 19 años diagnosticada con epilepsia. Sus padres habían hipotecado la pequeña casa en la que vivían para mantener el tratamiento. Aún así, había días en que ella se quedaba sin la medicación, porque simplemente no había dinero. Las crisis convulsivas la impedían estudiar o trabajar. Ana decía: «Mi futuro depende de una caja de medicamentos, y esa caja cuesta más de lo que podemos pagar».
Estas historias no eran excepciones, eran la regla. Esteban comenzó a darse cuenta de que la realidad era aún más cruel de lo que recordaba de su infancia. El tiempo había pasado, pero la desigualdad permanecía. Miles de mexicanos seguían muriendo de enfermedades tratables, no porque la medicina no tuviera soluciones, sino porque la lógica del mercado transformaba los medicamentos en mercancías inalcanzables. El dolor era colectivo, pero profundamente silencioso. No había titulares sobre cada vida perdida, no había protestas por cada familia que enterraba a sus muertos. Era una tragedia cotidiana que se repetía en los pasillos de los hospitales públicos, en las filas interminables de las farmacias, en las miradas de madres desesperadas. Cada historia que escuchaba reavivaba en Esteban el recuerdo de Carlos e Isabel. Él se veía en cada niño, en cada joven, en cada anciano. Veía el mismo desesperación de antaño estampado en los rostros actuales. Y la pregunta volvía más fuerte que nunca. ¿De qué sirve ser uno de los hombres más ricos de México si permaneces ciego a estos dolores? La respuesta parecía cada vez más inevitable. No bastaba con donar cantidades puntuales, no bastaba con financiar programas aislados. El problema era estructural, profundo, arraigado. Para enfrentarlo sería necesario atreverse. Fue en este periodo que Esteban comenzó a anotar en cuadernos ideas de un proyecto inédito. Borradores que describían cómo podrían funcionar farmacias accesibles a todos, sostenidas por fondos de inversión social, sin fines de lucro, pero con eficiencia empresarial. Él soñaba con locales repartidos por todo el país, donde cualquier persona pudiera encontrar medicamentos esenciales a precios simbólicos, sin burocracias interminables. La indignación se había transformado en un plan, pero él sabía, dar ese paso significaba desafiar a gigantes. La industria farmacéutica, políticos corruptos, empresarios conservadores, todos tendrían motivos para combatirlo. Aún así, la decisión maduraba dentro de él, como una tormenta a punto de estallar. Mientras tanto, los dramas humanos se multiplicaban ante sus ojos. Familias divididas entre comprar un medicamento o pagar el alquiler. Niños que abandonaban la escuela para ayudar a costear tratamientos. Jóvenes que perdían oportunidades porque la salud los aprisionaba. Ancianos que morían solos, invisibles, porque un frasco de comprimidos les había sido negado. Esteban entendía que cada una de estas historias no era solo sobre falta de dinero, era sobre dignidad negada, sobre vidas robadas no por la enfermedad en sí, sino por el sistema que transformaba la cura en privilegio. En ese punto de su trayectoria ya no había forma de volver atrás. Podía intentar ignorarlo, pero la conciencia no se lo permitiría. El millonario de Polanco estaba a punto de transformarse en algo mucho mayor, un hombre dispuesto a arriesgarlo todo para que nadie más fuera condenado por la ausencia de un medicamento. Esteban Aguilar siempre había sido reconocido como un hombre calculador. En los negocios sopesaba riesgos, evaluaba escenarios, construía estrategias con precisión casi matemática. Pero, en la intimidad, esa racionalidad comenzaba a dar paso a algo más visceral, una indignación que crecía cada día. Él ya había intentado callar esa voz interior. El lujo servía como distracción. Compraba coches nuevos, viajaba a destinos paradisíacos, participaba en cenas exclusivas, pero al final de cada noche el recuerdo era el mismo. Carlos muriendo sin antibióticos, Isabel perdida por falta de tratamiento, y ahora María, don José, Ana y tantos otros que había conocido en sus visitas discretas. Era como si el pasado y el presente conspiraran para recordarle que había una herida abierta en su país y que él tenía poder para actuar. Cierta vez, en un evento benéfico en el centro histórico de la Ciudad de México, Esteban escuchó un discurso de una médica voluntaria que trabajaba en comunidades indígenas.
Ella contó sobre niños que caminaban kilómetros hasta un puesto de salud solo para encontrar estantes vacíos. Dijo que México tenía cerebros brillantes, tecnología avanzada, pero seguía permitiendo que las vidas se desperdiciaran por algo tan banal como la falta de un medicamento barato. Las palabras golpearon a Esteban como cuchillos. Él miró a su alrededor y vio a empresarios aplaudiendo educadamente, políticos sonriendo a las cámaras, pero sabía que, al día siguiente, todo seguiría igual. Esa audiencia no estaba indignada, solo estaba cómoda viendo. Esa noche, al volver a casa, Esteban no pudo dormir. Pasó horas sentado frente a un cuaderno en blanco. A cada página escribía ideas inconexas, preguntas, cálculos de costes, posibilidades. Más que un plan, aquello parecía una confesión. Él no quería solo pensar en soluciones, quería gritar contra la injusticia. No es falta de cura, es falta de acceso. ¿Cuántas muertes equivalen al beneficio de una farmacéutica? ¿Dónde comienza la responsabilidad de quien puede cambiar? Estas frases garabateadas se convirtieron en su mantra. Días después, durante una reunión de negocios, uno de los socios sugirió invertir en una cadena de hospitales privados dirigidos a la élite. Era una oportunidad de multiplicar beneficios, atender a turistas de salud de Estados Unidos y fortalecer aún más su imperio. Esteban escuchó en silencio. Cuando todos terminaron de hablar, respondió de forma inesperada. ¿Y si, en lugar de construir hospitales para los ricos, creamos algo para los pobres? El silencio que siguió fue incómodo. Algunos se rieron pensando que era una broma. Otros lo miraron como si hubiera perdido el juicio, pero Esteban estaba serio. Fue en ese momento que percibió la dimensión de su propia idea. No sería solo una iniciativa social, sería un enfrentamiento directo a un sistema entero. Y sabía que no habría vuelta atrás. Cuanto más reflexionaba, más su indignación se transformaba en decisión. Él no podía contentarse con ser un millonario más en la lista de Forbes. Necesitaba usar su poder para romper la lógica cruel que había matado a sus amigos y seguía matando a miles. En su mente, la escena de Carlos con dificultad para respirar y la última crisis de Isabel se mezclaban con las imágenes recientes de los niños asmáticos de Chiapas y del agricultor sin insulina en Oaxaca. Eran como ecos que se repetían a través de las décadas, y él entendía finalmente que su vida había sido moldeada por esas pérdidas. La llama de la indignación se había transformado en combustible. Esteban comenzó a prepararse. Consultó discretamente a especialistas en salud pública, conversó con farmacéuticos independientes, buscó datos sobre costes de producción de medicamentos genéricos. Descubrió que en muchos casos el precio final para el consumidor era hasta 20 veces mayor que el coste real de fabricación. Esa discrepancia no era solo injusta, era criminal. Cuanto más estudiaba, más clara quedaba su misión. Él no quería solo crear una red de farmacias accesibles, quería exponer la herida, mostrar a México que había una alternativa. La decisión no vendría sin riesgos. Amigos lo alertaban sobre represalias de grandes corporaciones, sobre presiones políticas, sobre ataques a su imagen. Pero Esteban ya no se preocupaba. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía un sentido mayor que contratos y números. En una madrugada, solo en su oficina, escribió en una hoja: farmacias sociales. La salud es un derecho, no un privilegio. Y al mirar esas palabras, supo que no había más vuelta atrás. Esteban Aguilar ya no dormía en paz. La llama de la indignación crecía, y con ella la urgencia de transformar planes en realidad. Pero tomar esa decisión no era simple. Él no estaba solo en el juego de los negocios. Había socios, consejos, accionistas, familiares. Cualquier movimiento brusco podría significar no solo pérdida de dinero, sino también una ruptura con el círculo de poder que había construido en décadas. Durante semanas, Esteban mantuvo silencio. Observaba, escuchaba, pero no revelaba a nadie la idea que maduraba. Sabía que,
En el momento en que abriera la boca, tendría que enfrentar una tormenta. Aún así, el silencio se volvía insoportable. Fue en una reunión del consejo que la primera chispa del enfrentamiento surgió. Uno de sus directores presentó informes alentadores, beneficios récord, posibilidad de expandir negocios a Miami y Madrid, nuevas alianzas estratégicas con hospitales privados. Todos vibraron. Esteban, en silencio, solo sentía incomodidad. Cuando el informe terminó, respiró hondo y dijo: «Estamos ganando mucho, pero ¿qué estamos devolviendo a nuestro país?». El ambiente se congeló. Nadie respondió. Algunos se miraron entre sí, otros fingieron revolver papeles. El director retomó la palabra, intentando desviar, pero Esteban insistió. «¿Creen justo que las familias mexicanas entierren a sus hijos porque no pueden comprar un antibiótico?». La reacción fue inmediata. Risas nerviosas, miradas de reproche, comentarios ahogados. Para ellos, aquello sonaba como sentimentalismo peligroso. Uno de los socios más antiguos, hombre pragmático y frío, respondió: «Esteban, estamos aquí para generar beneficios, no para resolver problemas sociales». Pero Esteban no retrocedió. Sabía que ese era solo el comienzo del enfrentamiento. Pocos días después, decidió abrirse en familia. Reunió a hermanos, sobrinos, algunos primos que dependían de él financieramente. Explicó su intención de crear una red de farmacias sociales que venderían medicamentos a precios simbólicos, priorizando vidas en lugar de beneficios. La reacción fue diversa. Algunos lo apoyaron con lágrimas en los ojos, otros lo acusaron de irresponsabilidad. «Vas a destruir todo lo que has construido», gritó su hermano mayor. «No se trata de destruir, se trata de dar sentido», respondió Esteban con firmeza. Las discusiones fueron largas y dolorosas. Para muchos, él estaba enloqueciendo. Para otros, finalmente encontraba su verdadera vocación. Pero el mayor enfrentamiento ocurriría dentro de sí mismo. Esteban tenía conciencia del precio que pagaría. Al meterse con la industria farmacéutica, se convertiría en enemigo de gigantes. Perdería contratos, enfrentaría campañas de difamación, arriesgaría su patrimonio. La pregunta que lo atormentaba era: ¿estaría listo para renunciar, aparte de la fortuna y la estabilidad que había conquistado con tanto sacrificio? En una madrugada, solo en su biblioteca, Esteban revivía estas dudas. Caminaba de un lado a otro, rodeado de estantes de libros y retratos de familia. Miraba los rostros sonrientes de las fiestas, las fotos de viajes, las imágenes de celebraciones de negocios. Todo parecía vacío. Entonces, de repente, el recuerdo de Carlos e Isabel volvió con fuerza. Él se vio de nuevo en la habitación improvisada de su amigo, escuchando la tos sofocante. Recordó los gritos de su tía cuando Isabel se desmayó sin posibilidad de socorro. Esas imágenes no eran solo recuerdos, eran verdades incontestables, verdades que pedían justicia. Esteban se sentó a la mesa, tomó una hoja en blanco y escribió con letras firmes: «No voy a morir millonario, voy a morir útil». La frase resonó dentro de él como una sentencia. Era la decisión definitiva. Al día siguiente, convocó una reunión extraordinaria con su consejo de administración. Presentó los bocetos del proyecto de las farmacias sociales. Explicó la lógica. Medicamentos genéricos comprados directamente a fabricantes, recortes drásticos en intermediarios, subsidios financiados por parte de su propia fortuna personal. Sería un modelo sostenible, pero radicalmente diferente de cualquier cosa ya hecha. Las reacciones variaron entre indignación e incredulidad. «¡Te has vuelto loco!», gritó uno de los socios. «¡Vas a destruir tu imagen!», alertó otro. «Esteban, esto es suicidio empresarial», insistió el más pragmático. Pero Esteban no vaciló. Por primera vez en años, su voz salió cargada no solo de firmeza, sino de una convicción casi sagrada. «Ya he vivido demasiado tiempo solo para enriquecerme. Ahora voy a vivir para salvar vidas». El silencio que siguió
fue pesado. Muchos se alejarían de él a partir de ese día, pero Esteban sabía que estaba en el camino correcto. Por la noche, de vuelta a su ático en Polanco, no abrió vino ni encendió la televisión. Solo se sentó en la terraza, respiró hondo y dejó que la ciudad iluminada lo envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. El día siguiente a la decisión de Esteban Aguilar, marcó el inicio de una nueva etapa. El millonario, que antes era conocido por su habilidad para multiplicar fortunas, pasaba a ser visto como alguien dispuesto a arriesgar su reputación y su patrimonio en nombre de una causa en la que pocos creían que fuera posible. La idea de las farmacias sociales dejaba de ser un borrador en cuadernos para transformarse en un proyecto vivo. El primer desafío fue estructurar el modelo. Esteban reunió a economistas, médicos, farmacéuticos independientes y especialistas en políticas públicas. Muchos llegaron desconfiados, creyendo que se trataba de otra campaña de marketing personal. Pero, a medida que él explicaba su visión, quedaba claro que su determinación era genuina. Quiero que un trabajador común pueda entrar en una farmacia y comprar el medicamento que necesita sin tener que elegir entre eso y la cena de la familia, decía Esteban, con la voz firme. Los especialistas plantearon cuestiones prácticas: costes de importación, burocracias aduaneras, licencias de funcionamiento, lobby de la industria farmacéutica. Nada de eso lo desanimaba. Para cada problema planteado, él buscaba alternativas. Descubrió, por ejemplo, que muchos laboratorios nacionales producían medicamentos genéricos de alta calidad, pero eran sofocados por monopolios y mala distribución. Esos laboratorios se convirtieron en sus primeros aliados. El segundo desafío fue la financiación. Esteban sabía que el proyecto no podía depender de donaciones eventuales. Necesitaba un fondo sólido, alimentado por parte de su propia fortuna. Separó miles de millones de pesos, retirándose de inversiones tradicionales para inyectar en el nuevo emprendimiento. Cuando los banqueros cuestionaron su decisión, él respondió con frialdad: el dinero sirve para multiplicar vidas, no solo para multiplicar números. El tercer desafío fue político. Al anunciar discretamente sus planes a algunas autoridades, enfrentó resistencia inmediata. Había intereses poderosos amenazados. Senadores vinculados a la industria farmacéutica advirtieron que su proyecto podría desestabilizar el mercado. Un gobernador llegó a decir, en tono sarcástico: «Usted es un empresario, no un salvador». Pero Esteban no retrocedió. Sabía que el camino sería de enfrentamiento. En paralelo, comenzó a planear la inauguración de la primera unidad. Eligió propositadamente Oaxaca, su tierra natal. Quería que el proyecto naciera en el mismo suelo donde había aprendido, con dolor, el valor de un medicamento. El edificio fue adquirido en una avenida principal. No tenía lujo, pero poseía espacio suficiente para almacenamiento y atención. En pocas semanas, las paredes fueron pintadas, las estanterías instaladas y los medicamentos organizados. En el exterior, un letrero sencillo: farmacia social, salud para todos. La noticia se extendió rápidamente. Los habitantes de la región observaban curiosos, sin entender cómo una farmacia podía vender medicamentos a precios simbólicos. Muchos desconfiaban de que fuera solo publicidad. Otros creían que no duraría más que unos meses. En el día de la inauguración, Esteban quiso estar presente. Vestía de forma sencilla, sin el traje caro que solía usar en reuniones de negocios. Junto a médicos voluntarios y empleados recién contratados, abrió las puertas a una multitud que esperaba ansiosa. La primera clienta fue una anciana llamada Doña Carmen, que sufría de hipertensión. Ella entró con pasos vacilantes, sujetando una receta antigua. Entregó el papel al empleado y, minutos después, recibió la medicación. Cuando el empleado informó el precio,
casi 20 veces más barato que en cualquier farmacia común, ella no contuvo las lágrimas. «Pensé que nunca más iba a poder comprar esto», dijo con la voz quebrada. La escena se extendió rápidamente por las redes sociales. Los periódicos locales comenzaron a informar. En pocas horas, la imagen de doña Carmen emocionada con los medicamentos llegó a los titulares de todo el país. En los días siguientes se formaban colas en la puerta de la farmacia desde el amanecer. Personas venían de ciudades vecinas, algunas viajando horas para conseguir medicamentos que antes eran inalcanzables. Cada atención era una historia de dolor transformado en esperanza, pero los ataques también comenzaron. Empresarios del sector farmacéutico acusaban a Esteban de populismo. Revistas de economía publicaban artículos diciendo que el proyecto era insostenible. Políticos cuestionaban su legalidad. Y entre bastidores comenzaron a circular rumores de que grandes corporaciones presionarían para cerrar la farmacia. Esteban enfrentó la tormenta con serenidad. En entrevistas repetía: «No se trata de caridad, se trata de justicia». Y mientras las críticas crecían, los resultados hablaban por sí solos. Familias que antes enterraban a sus muertos por enfermedades tratables, ahora tenían acceso a medicamentos. Los niños volvían a sonreír, los ancianos recuperaban dignidad. El nacimiento de las farmacias sociales no era solo un proyecto empresarial, era un acto de rebeldía contra un sistema que había transformado la salud en mercancía. Esteban sabía que solo estaba al principio, pero ya podía sentir el peso histórico de su decisión. La llama de la indignación se había transformado en realidad concreta. Y, por primera vez, tenía certeza absoluta de que estaba en el camino correcto. La primera farmacia social de Oaxaca había abierto sus puertas con expectativas inciertas. Muchos creían que sería solo un experimento pasajero, quizás otro proyecto de filantropía que pronto se apagaría ante las presiones del mercado. Pero en los primeros meses de funcionamiento, quedó claro que algo extraordinario estaba sucediendo. El impacto fue inmediato. Las colas crecían cada día. Personas que antes renunciaban a comprar medicamentos, ahora llegaban con recetas en la mano y esperanza en los ojos. El flujo era tan intenso que Esteban Aguilar decidió ampliar los horarios de funcionamiento, contratando más farmacéuticos y voluntarios. Y con el aumento de las atenciones, surgieron las historias que darían rostro y emoción al proyecto. Una de ellas era la de Mateo, un niño de solo 8 años diagnosticado con leucemia. Sus padres, agricultores pobres, habían hipotecado la pequeña casa donde vivían para intentar costear los medicamentos. Cuando escucharon hablar de la farmacia, viajaron más de 200 kilómetros en busca de una oportunidad. Al llegar no creyeron el precio. Por primera vez en años podrían continuar el tratamiento de su hijo sin hundirse en deudas imposibles. Mateo volvió a sonreír, volvió a jugar. Cada visita a la farmacia social era un renacimiento. Y sus padres, entre lágrimas, agradecieron a Esteban personalmente. «Usted no nos dio medicinas. Usted nos devolvió a nuestro hijo». Otra historia fue la de don Ernesto, un jubilado de 70 años que vivía con una pensión mínima. Hipertenso y diabético, gastaba casi todo el dinero en medicamentos, sobrando poco para comida. Muchas veces alternaba dosis o pasaba semanas sin tratamiento. Cuando consiguió sus medicamentos por la farmacia social, por primera vez en años pudo comprar alimentos sin miedo a enfermar. En una entrevista improvisada en la cola, declaró con sencillez: «No me siento un pobre mendigando ayuda, me siento un ciudadano respetado». También estaba Lucía, una joven de 22 años que soñaba con ser maestra. Diagnosticada con epilepsia, había abandonado los estudios porque las crisis se volvieron frecuentes cuando sus padres ya no pudieron comprar los anticonvulsivos. En la farmacia social volvió a tener acceso continuo al tratamiento. En pocos meses recuperó el control de las crisis y retomó los estudios. Hoy,
Su historia se extendía por las redes como símbolo de que la dignidad podía ser devuelta. Cada caso como ese ganaba repercusión. Los periódicos locales publicaban titulares, las radios narraban las atenciones emocionantes, y pronto la prensa nacional no pudo ignorarlo. El proyecto se convirtió en tema de debates en programas de televisión. Algunos presentadores llamaban a Esteban visionario, otros populista peligroso. Pero para las familias que se aglomeraban diariamente en las colas no había duda, era un salvador. La repercusión internacional también comenzó a surgir. Organizaciones mundiales de salud elogiaron la iniciativa. Revistas extranjeras lo comparaban con líderes sociales que habían transformado sectores enteros. Mientras tanto, en México, el proyecto se extendía como fuego en campo seco. Las ciudades vecinas comenzaron a pedir nuevas unidades. Esteban ya no podía ignorarlo. La demanda era mucho mayor de lo que había imaginado. Pero el impacto no era solo individual. Había una transformación colectiva. Las comunidades alrededor de la primera farmacia se reorganizaron. Los voluntarios surgían espontáneamente para ayudar en la atención. Los estudiantes de medicina se ofrecían para orientar a pacientes. Los vecinos creaban redes de apoyo para transportar a los ancianos hasta el lugar. La farmacia ya no era solo un espacio de acceso a medicamentos. Se había convertido en un centro de dignidad y solidaridad. Esteban acompañaba cada historia con emoción. Muchas noches volvía a casa exhausto, pero con el corazón lleno. Él veía con sus propios ojos que su decisión había sido correcta. No se trataba solo de un negocio diferente, era un movimiento de rescate de vidas, y cada vida rescatada era, para él, una respuesta al silencio del pasado. A cada niño que recibía medicamentos, recordaba a Carlos, a cada joven que volvía a estudiar, recordaba a Isabel. Era como si, finalmente, pudiera hacer justicia a la memoria de quienes había perdido. Claro que los ataques continuaban. Las grandes farmacéuticas intensificaban campañas contra el proyecto. Los políticos presionaban por inspecciones. Artículos académicos surgían cuestionando la viabilidad a largo plazo. Pero nada de eso conseguía apagar el brillo en los ojos de quien salía de la farmacia social con un frasco de medicamento en las manos. Eran esas miradas las que movían a Esteban. El impacto inmediato de la primera farmacia social en Oaxaca fue tan intenso que la presión popular para nuevas unidades se volvió imposible de ignorar. En pocas semanas, las comunidades vecinas Organiz